Vamos a irnos en esta noche al capítulo número 3 y vamos a leer de los versículos del 16 al 18. Santiago, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Dice la palabra del Señor: con el tema de esta noche, de este estudio bíblico, el resultado de la sabiduría. El resultado de la sabiduría. Santiago capítulo 3, de los versos del 16 al 18. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oramos. Mi Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora por permitirnos nuevamente, mi Señor, estar reunido con mis hermanos, Padre Celestial, para poder, oh Dios eterno, estudiar tu santa palabra. Mi Señor, te pido que sea usted enseñándonos a través de las Sagradas Escrituras. Que su Santo Espíritu nos ilumine, Padre Celestial, para que podamos encontrar ese mensaje detrás de la letra de tu santa palabra, mi Señor. Te pido, oh Padre Celestial, en esta hora, que sea usted bendiciendo a mis hermanos, aquellos que han venido cansados por sus trabajos, aquellos que probablemente se encuentran mal de salud, mi Señor, aquellos también que probablemente estén pensando en querer tomar una muy mala decisión, aquellos que también, Dios eternos, han venido atribulados o cargados, a los que probablemente también han venido tristes. Solamente tú, Espíritu Santo, puedes ayudarnos en estos momentos difíciles de nuestra vida. Ahora le pido, Espíritu Santo, que sea usted tomando el control de la mente y los corazones de cada uno de nosotros que estamos acá, para que podamos, oh Dios bendito, encontrar ese mensaje para nuestra alma, para edificar nuestros corazones, que tanto lo necesitamos. Le damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El resultado de la sabiduría. Estuvimos viendo aproximadamente 15 días acerca de las dos diferencias que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría que proviene de Dios. Es totalmente diferente. Santiago en estos versículos nos especifica cuáles son los beneficios del resultado de pedir la sabiduría a Dios. Hay un mismo pasaje bíblico en esta epístola de Santiago que habla acerca de que tenemos que pedir al Señor sabiduría. Utilizamos el ejemplo de una balanza para que usted y yo pudiéramos poner entre un lapso de la balanza el pedirle al Señor sabiduría y en el otro lapso de la balanza poder pedir lo que nosotros creemos que es lo que necesitamos. La palabra del Señor nos enseña también, y estuvimos viendo acerca de eso, de aquel joven que pidió al Señor por sobre todas las cosas sabiduría, y el Señor le añadió más de lo que había pedido. Vimos también los versículos bíblicos de que nuestro Señor Jesús enseñó y dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Es algo que aparentemente está fuera de la lógica humana,
o fuera del juicio humano. Porque las matemáticas de Dios son totalmente diferentes a las matemáticas que usted y yo conocemos bajo nuestro juicio, nuestra sabiduría humana. El Señor sigue diciendo en su palabra a toda la humanidad: crean y les voy a mostrar quién soy yo. Pero la humanidad sigue pensando en querer ver antes de creer. Matemáticas totalmente distintas. Si usted y yo empezamos a decir, como el mismo Santiago lo ha venido diciendo, que pidamos con fe, no dudando, y enfatiza en pedir sabiduría de lo alto. No es algo que se va a conseguir en ningún otro lugar. Y recordamos también que sabiduría con inteligencia es totalmente muy aparte. Porque hay personas muy inteligentes, con mucho coeficiente intelectual, pero malos para tomar decisiones. Santiago especifica en estos versículos bíblicos los beneficios de adquirir la sabiduría de lo alto. Y este es un camino desde nuestro nuevo nacimiento que usted y yo tenemos que venir trabajando. Y cuando hablamos de trabajar, es esa lucha constante que usted y yo tenemos con el nuevo hombre que está dentro de nosotros y la pelea con el viejo hombre. El viejo hombre, su naturaleza humana le dice a usted: no, actúa de esta forma, hace las cosas de esta manera. Pero el Señor y en su Santo Espíritu en su interior le está diciendo: no lo hagas porque te va a salir mal. Aprende a esperar, tené paciencia. ¿No es un fruto al caso del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y Santiago especifica en estos versículos bíblicos los beneficios de tener esa sabiduría de lo alto. Sus pensamientos, amados hermanos y hermanas, y sus decisiones están ligados a algo que se llama voluntad. Recuerde, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Intelecto, sentimientos y voluntad. Nuestro Dios, Él todo lo puede, todo lo sabe, y no hay nada absolutamente imposible para Él. Él tiene los conocimientos absolutamente en su totalidad de todo, hasta de sus pensamientos y de mis pensamientos. De todo. Intelecto. Igual que usted y yo, pensamos, razonamos, pero de una manera limitada. De una manera limitada. Dios, por su naturaleza, Él lo sabe absolutamente todo. Sentimientos. ¿A cuántos no le han roto el corazón alguna vez en su vida? Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho sentir mal a nuestro Dios? Sentimientos. Voluntad. Usted decide lo que quiere hacer. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta. Sus decisiones, sus pensamientos están ligados a su voluntad. La voluntad es llevar a la última etapa sus pensamientos y sus decisiones. Hablamos de la sabiduría humana. Lo que usted pensó o lo que usted está pensando hacer lo va a llamar, ojo, su pensamiento lo va a llevar a tomar una decisión. Y esa decisión va a ser consumada o va a ser hecha cuando usted establezca la voluntad suya. Cuando usted y yo establezcamos la voluntad que queremos que se lleve a cabo. Pero por esto es bien importante, por eso la palabra del Señor nos enseña con respecto a la sabiduría que viene de lo alto. Porque de lo que llenemos nuestra mente y de lo que llenemos nuestro corazón,
así va a ser manifiesta la voluntad de cada uno de nosotros. Donde está tu corazón o donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La palabra del Señor es tan específica que nos muestra y nos enseña con respecto a todas esas cosas, amada iglesia, que usted y yo las llevamos a la actividad diariamente de nuestra vida, a pensar, a razonar, a tomar decisiones para poder llevarlas a cabo. Pero aquí surge una pregunta bien interesante para todos nosotros: ¿de qué estamos llenando nuestra mente? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? ¿Sabe que hay algo bien interesante en las aulas de escuela bíblica? Porque en las aulas de escuela bíblica, sus hijos, nuestros hijos, manifiestan lo que sucede en casa. Qué interesante. ¿Quiere conocer la vida de una familia? Estudia al niño. Vea su comportamiento. Vea sus actitudes. Vea qué es lo que hay. Observe, analice qué es lo que hay en la mente de él que lo lleva a tomar decisiones y son manifestadas en la voluntad del niño. Porque los niños también tienen voluntad, hermanos. Lo que hay en la mente es lo que se va a manifestar. Lo que hay en el corazón, eso es lo que se va a manifestar. Lo dice la palabra del Señor. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale del corazón. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? Había un rey monarca, que este rey era muy inteligente para poder establecer reinos, para poder ganar batallas. Y este rey, en su apogeo de su reino, valga la redundancia, tenía muchos sabios y les dijo a esos hombres sabios de su reino, él estaba feliz, estaba gozando de todo lo que él había podido ganar, de lo que él había podido hacer en su reino. Era un reino próspero. Y este rey les dijo a sus sabios: quiero que me hagan un anillo, pero que en ese anillo, por favor, introduzcan un pequeño papel con una frase que me ayude cuando esté en momentos difíciles de mi vida y del reino. Y los sabios empezaron a buscar qué frase le podemos poner. Y empezaron a filosofar, etcétera. Le hicieron el anillo al rey, colocaron la frase en el papelito dentro del anillo y se lo dieron al rey. Y específicamente pasó un tiempo en donde su reino pasó grandes calamidades. Pasó un tiempo en donde su reino estuvo prácticamente hasta sin alimentos para todo su pueblo. Entonces el rey se acordó de la frase que le iba a ayudar en esos momentos difíciles. Sacó su anillo, sacó la frase, y la frase que tenía en ese papel era: esto también va a pasar. El rey se quedó pensando y dijo: qué interesante. Y pudo sacar nuevamente su reino a flote. Y volvió a ser otra vez otro reino grande, próspero. Y sus sabios le dijeron: oh rey, este es tiempo también que usted pueda sacar la frase del anillo. El rey le dijo: no, porque esa frase lo necesito solamente cuando esté en momentos difíciles. No, rey, esta frase es para toda la vida. Porque sepa también
que estos momentos de prosperidad también un día van a pasar. ¿De qué estaba llenando el rey su mente? ¿Su pensamiento? De comodidad. De comodidad. En los momentos alegres y prósperos de nuestra vida, nos olvidamos en más de alguna ocasión que tarde o temprano eso también un día va a pasar. Sin dejar a un lado que también en los momentos difíciles, de tribulación, de desierto, de angustia, también van a pasar. Pero todo depende de lo que usted llene su mente y de lo que usted esté llenando su corazón. En muchas ocasiones usted y yo llenamos nuestra mente y nuestros pensamientos de demasiadas cosas negativas. Negativas. Pastor, yo no soy negativo o negativa, yo soy realista. Hay una gran diferencia entre la realidad y el ser negativo. Y hay una gran diferencia entre ser positivo y vivir la realidad. Es un abismo bárbaro. Pero la palabra del Señor nos aconseja a cada uno de nosotros en la carta de Romanos capítulo 12, versículo 2, lo siguiente, con respecto a lo mismo que Santiago está hablando en estos versículos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Les leo una traducción TLA para poder entender de un poco más claro esta interpretación. Dice la palabra del Señor, traducción TLA: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La Reina Valera, versión 60, dice: y renovaos, renovemos nuestro entendimiento. ¿Por qué en su mente y en mi mente hay tantas veces tantos pensamientos negativos? Alguien tuvo que haberlos inyectado. Algo tuvo que haber hecho para poder penetrarse en nuestra mente con respecto a filosofías, sabidurías humanas. En los versículos anteriores, Santiago dice que esta sabiduría humana está limitada solamente a lo terrenal. Y lo tilda hasta, en la mayoría de casos, hasta de diabólica. Lo dice la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que está gobernando nuestra mente? Que estamos pensando solo cosas negativas. Le repito, hay una gran diferencia entre la realidad o ser realista a vivir una vida de pensamientos negativos. La palabra del Señor nos dice que renovemos, que cambiemos nuestra forma de pensar. Amada iglesia, si piensa que está vencido en esta vida, yo le tengo una noticia: ya lo está. Si usted piensa que no se atreve a hacer algo mejor en su vida, así va a ser. Así va a ser. Si a usted le gusta ganar, pero piensa que no puede, es casi seguro que no va a ganar.
por nuestra filosofía o por nuestra sabiduría aparentemente buena y humana. Si usted piensa que va a perder, está perdido. La vida nos enseña que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Y la voluntad del hombre empieza en sus pensamientos y en mis pensamientos y en nuestras decisiones. Ahí empieza la voluntad. Si usted cree que no puede, no va a poder. Si a usted de pequeño le estaban diciendo que más bien parecía una maceta y que del corredor no iba a pasar, le aseguro que si usted sigue pensando eso, así va a ser. Vea lo importante que es la influencia de los padres en los hijos. Si de pequeños nos dijeron, o si nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, mira hijo, es que unos nacieron ya con estrellas y otros nacieron estrellados, le aseguro que eso va a vivir en la mente del niño durante toda su vida. Se lo aseguro. ¿Por qué? Porque la filosofía y la sabiduría humana nos ha enseñado también de que no todos están destinados para algo grande. Pues yo quiero decirle que Dios hizo algo grande por usted y por mí. Sí, pastor, pero Él es Dios. Usted tiene toda la razón. Y es el mismo Dios que ahora está dentro de su corazón. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si piensa que puede hacer algo en esta vida, usted lo va a poder hacer. Antes de usted o yo poder alcanzar algún objetivo en nuestra vida, hubo una gran necesidad de estar seguro de poder hacerlo. Y si en el proceso que usted se puso bien los pantalones y se colocó bien esa falda para poder ir hacia ese objetivo, y si en ese proceso hubo duda y no llegó al objetivo, pero usted supo de qué estaba hecho e intentó hacerlo. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que esta vida del cristianismo es para personas que quieran luchar todos los días de su vida. ¿Contra quién? Contra usted mismo, contra mi persona misma. Si usted cree que no puede, así va a ser. No va a poder. No va a poder. Y va a estar llenando su mente de pensamientos negativos. La historia nos enseña que las batallas de la vida no siempre favorecen a hombres más fuertes o más rápidos, pero que tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que sí puede. Que sí puede. Todo dependerá de la sabiduría que esté gobernando su vida, su pensamiento. Ahora entiende por qué Santiago dice, pidan sabiduría. Él la da sin reproche alguno. Santiago pudo haber observado a sus hermanos que estaban tomando muy malas decisiones. Santiago pudo haber observado que en la iglesia los hombres que llegaban y las mujeres que llegaban con atavíos decorativos y rimbombantes, los veía que tomaban malas decisiones, a pesar que tenían todo lo que necesitaban o todo lo que querían, pero tomaban muy malas decisiones.
Santiago por esa razón les explica y dicen: pidan sabiduría, pídanla al Señor, Él la da sin reproche alguno. Vean lo que dice, por favor, conmigo, acompáñame a Santiago, versículo 16 del capítulo 3. Versículo 16 del capítulo 3. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perversa. Una mente y un corazón que no está dominado, o que no le damos la pauta que sea controlado por el Espíritu Santo, definitivamente en nuestra vida va a haber mucha perturbación y pensamientos perversos. Mucha perturbación y pensamientos perversos. Pastor, pero qué fácil se escucha decirlo. Sí, se escucha muy fácil decirlo. Se escucha muy fácil compartirlo. Pero se lo dice a alguien que ha experimentado y le dice que sí se puede. Sí se puede. Vivir con un pensamiento diariamente pidiéndole al Espíritu Santo que ayude, que elimine, que qué método va a utilizar, no lo sé, porque Dios trata de una manera totalmente diferente con cada uno de nosotros. Pero que sí le aseguro que el Espíritu Santo va a ayudar y va a poner pensamientos diferentes a los que usted y yo traemos en nuestra vieja manera de vivir. Entre más siga pensando bajo su propia perspectiva o bajo su ojo natural, le aseguro, más pensamientos negativos va a haber. Van a haber más perturbaciones en su vida y va a tener más pensamientos perversos. La perturbación y la perversidad son producto de la inestabilidad y el caos de la sabiduría humana. Por eso Santiago dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se recuerda usted del último pensamiento perverso que tuvo? Porque si algo no vamos a cambiar, amados hermanos, es que el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Más de alguna ocasión, usted y yo pensamos cosas que no deberíamos de pensar. Naturaleza humana. Para eso está el Espíritu Santo. Para eso está el Espíritu Santo. Un día totalmente alegre, normal, llegó una visita a nuestra casa que es bastante común, ¿verdad? Llegó nuestra suegra, la mamá de mi esposa. La suegra muy amorosa, wow, increíble. Y le dijo a mi esposa: mira, te voy a ayudar a hacer algunas cosas. Y donde nosotros vivimos hay un gran patio. Y mi suegra vio que hay un árbol de nance japonés, hay árboles de mango, de limón, y caen muchas hojas. Y dijo: le voy a ayudar a barrer el patio. Y fue a barrer también atrás de la casa. Y le puso fuego a las hojas secas. Todo excelente. Al siguiente día, a las 3 de la madrugada, estábamos viendo cómo un árbol viejo que estaba detrás de la casa era una antorcha completa. Y yo solo me acordé de mi suegra. Le puso fuego a la basura y alguna chispa quedó por ahí. Pensamientos perversos.
pero amamos a nuestra suegra, hermano. Naturaleza humana, pensamientos humanos. La palabra del Señor nos enseña que cuanto usted más siga tomando decisiones bajo su propia perspectiva y bajo sus propios pensamientos y bajo su gran sabiduría, déjeme decirle, más problemas usted va a tener, más fracasos va a tener. Pero si usted es sabio, si usted hace lo que hizo este joven que pidió sabiduría de lo alto para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida, déjeme decirle que muy probablemente, y le hablo estadísticamente, un 85%, 90% de todas las decisiones que usted quiera tomar le van a salir bien. Se lo aseguro. Comprobado. Comprobado. Pero no tenemos que seguir pensando bajo nuestra sabiduría en querer tomar decisiones. Vamos a fracasar. El ser humano, Dios lo dotó de grandes capacidades. Dios lo dotó de situaciones increíbles. Y una de esas situaciones increíbles es la capacidad de poder decidir. La capacidad de poder crear, no de la nada, sino de la misma materia. Hay tantos hombres y mujeres con una gran inteligencia, y también hay personas inteligentes, sabias, increíble, pero que se han creado tantas cosas bajo el pensamiento, bajo el intelecto humano, que han venido a destruir a la misma humanidad. Hay tantas cosas que fueron creadas para un bien, pero que después le dieron vuelta y los usaron para las cosas negativas. Prueba de eso, teléfono celular es utilizado dependiendo a su decisión, a su voluntad. Mi padre, en cierto tiempo, él fue alcohólico, y él manejaba una frase y decía, me lo decía a mí, lo recuerdo muy bien: si vos no dominás el vicio, me decía mi papá a mí, el vicio te va a dominar a vos. Yo crecí con ese pensamiento y vivía mi vida diciéndole, si yo no sé dominar, o si yo no sé vivir la vida me va a enseñar a vivirla. La gran ventaja de usted o de todos nosotros es que ya tenemos un mapa en nuestra vida para poder dirigirnos desde nuestro nuevo nacimiento, la palabra de Dios. No hay a dónde inventar. Nosotros como cristianos no podemos decir, bajo la sabiduría bendita de nuestro Dios, no podemos decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya recibí a Cristo, ¿y ahora qué voy a hacer? No hay nada que andar inventando. Aquí están las Sagradas Escrituras, solo déjese guiar por ella. Pastor, no puedo dominar mis impulsos. Deje que el Señor sea el que esté gobernando su vida. Ya no lo haga usted. Usted no va a poder. Yo no puedo. Pero el Señor en mí sí. Dice que nosotros nos perfeccionamos en nuestras debilidades. Ahí se mira el poder de Dios en nuestra vida. Hay tantos testimonios de personas que están atadas a X o Y situaciones en su vida, que el Espíritu Santo es el único que los ha podido ayudar. Es el único. Alguien me decía a mí, yo voy a Alcohólicos Anónimos. Excelente, gloria al Señor. Dejé de tomar alcohol, pero aprendí a fumar.
sigue atado bajo un vicio. Y uno de los principios de Alcohólicos Anónimos es que reconocen que no pueden cambiar si no es mediante a un poder supremo, al poder de Dios. Interesante. Interesante. Santiago dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y eso usted y yo lo tenemos más que claro. Solo veámonos nosotros, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer las cosas a nuestra manera. Y por eso en la vida, en muchas ocasiones, hermanos, hermanas, nos va mal. Pero bendito sea el Señor, porque Santiago nos dice en el versículo 17 los beneficios de la sabiduría. Dice la palabra del Señor, verso 17, capítulo 3 de Santiago: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dígalo conmigo, pura. Pura. La sabiduría que viene de lo alto es pura. Cuando hay algo que es puro, es algo que no ha sido absolutamente adulterado. No ha sido adulterado. En cierta ocasión, recuerdo muy bien que se compró en uno de los negocios que hay en la familia, se compró leche. La estaban dando muy cómoda, se miraba bien. Cuando empezó a hervir la leche en el fuego, valga la redundancia, empezamos a ver que la leche se estaba cortando. Ya no era la misma leche. Y era porque la leche estaba adulterada con agua y no se le echaba de ver. No era pura. No es como cuando usted, los que saben, ¿verdad?, que han ido donde la casa de sus papás, de sus abuelos, etcétera, o en su casa donde usted vive, probablemente usted hay ganado y empiezan a sacar la leche pura de la vaca. Empieza a sacar la leche pura de la vaca y usted la empieza a hervir, y cuando ya herve hasta una especie de tela encima, ¿verdad? La nata que le dicen, leche pura. Pues así es la sabiduría de lo alto. No es adulterada, es genuina, es pura, absolutamente pura. Y cuando usted y yo tenemos esa sabiduría que le hemos pedido al Señor de lo alto, una de las características en nosotros es eso: pureza. Pureza en integridad espiritual y en integridad moral en nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros que tiene el Espíritu Santo en su corazón, tenemos esa motivación constante en nuestra vida, de que el Espíritu Santo está ahí dentro y nos está motivando a que cada día usted y yo vivamos de una vida más íntegra, de una vida más pura, de una vida más moral. Se lo compruebo bíblicamente, acompáñeme. Romanos capítulo 7, versículo 22. Romanos capítulo 7, versículo 22. Usted márquelo en su Biblia y yo le leo esta traducción TLA. Romanos capítulo 7, versículo del 22 al 25. Dice la palabra del Señor. Versión TLA. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Muy bien, amados hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá amamos al Señor en nuestra vida? Amén.
Muy bien, ahora leamos lo siguiente. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí. Cualquier parecido no es coincidencia. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? El apóstol Pablo hablando. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Me ha librado. Me ha librado. De ayer, de hoy y de mañana. La esclavitud del pecado ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro amo. No le pertenecemos. Le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero está esta lucha. En sus fuerzas no lo va a lograr. No, pastor, yo puedo. Ok. Siga. Siga. Pastor, es que soy débil. Ok. Siga creyendo que es débil. Hebreo nos enseña, Hebreos capítulo 10, versículo 32, si no me equivoco, dice: porque nosotros no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden. Timoteo enseña y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero si seguimos llenando nuestra mente y nuestro corazón con la sabiduría humana de lo que yo creo, de lo que yo pienso y que yo sé que es así, tarde o temprano usted y yo vamos a ser presa fácil de una mala decisión a poder estar en bancarrota. Dice la palabra del Señor en Santiago: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, luego dice que es pacífica. Pacífica. Y esto es que la palabra del Señor nos enseña que todo aquel que el producto de recibir sabiduría de lo alto va constantemente en pureza, pero que también es una persona pacífica. Roberto Orellana tiene una alabanza muy interesante, muy hermosa, que dice: busca la paz y olvida el enojo. Busca la paz y olvida el enojo. Hay ocasiones que nos levantamos porque hemos dormido mal en la mañana. Durante toda la noche nos levantamos en la mañana totalmente con un temperamento increíble. Recuerde, tenemos al Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no nos vayamos a levantar de mal humor. Lo que sí quiere decir es que si usted y yo vivimos constantemente en ese tipo de situaciones, con un pensamiento negativo y haciendo cosas negativas y viviendo una vida negativa, algo no anda bien, algo está pasando. El Espíritu Santo no está gobernando nuestra vida. ¿Y por qué menciono tanto al Espíritu Santo? Porque es el que está en su corazón y en mi corazón. Espero yo. Él está ahí. Si usted y yo no hablamos con Él es porque no queremos hacerlo. Voluntad. Voluntad. Dice que es pacífica. Y vea lo que Jesús dijo con respecto
a los pacificadores. Vea conmigo Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. ¿Cuántos hijos de Dios hablemos en esta noche? Amén. Usted es un pacificador. Usted está llamado a vivir en paz. Usted está destinado a vivir una vida en plenitud en Cristo Jesús. Por eso Romanos dice en aquel pasaje bíblico: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Jesús dijo: venid a mí todos los que estén cansados y cargados y atribulados, yo los voy a hacer descansar. No hay para dónde poder hacernos, amada iglesia. ¿Usted cree que Dios quiere que usted y yo vivamos una vida atribulada? No. Si los que buscan vivir en tribulaciones somos usted y yo en la mayoría de casos. Tomamos malas decisiones, tenemos malos pensamientos, actitudes perversas. Usted y yo. Pero la palabra del Señor nos enseña de que usted y yo tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dice la palabra del Señor que es pura, que es pacífica, que es amable. Amable. Esta palabra se relaciona con una persona que está teniendo a lo que la filosofía griega decía el poder bajo control, la mansedumbre. Una persona amable no es solamente una persona que finge ser amable o que finge ser dadivosa. Es una de las personas que Santiago habla y dice que a pesar de las circunstancias que puedan estar pasando en su entorno, sigue siendo la misma persona porque sabe de qué está formado su carácter. Nada, no nada me ha de mover. La persona amable no es solamente una persona que finge serlo. Es alguien que sabe dónde está cimentado y qué hay dentro de su corazón. Amable. Pero esto proviene de la sabiduría de lo alto. Ya vamos a llegar a una conclusión bastante interesante. Siempre en el Evangelio de San Mateo, siempre en el mismo capítulo número 5, pero los versículos 10 y 11 nos habla algo acerca de las personas amables. Vea lo que el Señor pensó con respecto. Versículo 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Recuerde, a partir del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo empieza lo que se le llama el Sermón del Monte. Y el Señor empieza a hablar acerca de las bienaventuranzas. Y habla y dice: bienaventurados los que por mi causa son vituperados. Hay personas que están hablando mal de usted. Hermano, hermana, tranquilo, tranquila. No haga nada. Usted no va a ganar esa batalla. Usted no va a ganar esa pelea.
Su lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. Tranquilo, no haga nada. Deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios pelee por usted. Bienaventurado sois que por mi causa os vituperen y persiguen. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las personas amables son las verdaderamente personas amables que provienen de la sabiduría de lo alto, son las personas que saben quiénes son y que no importa lo que puedan decir, conocen y saben quiénes son y no se van a mover, no se van a rendir, no se van a dejar llevar por cualquier comentario o por cualquier filosofía, porque basta y sobra la palabra del Señor. Amable, dice que es pura, es pacífica, es amable, dice que es benigna. La sabiduría de lo alto nos llevará a reconocer que cada día usted y yo necesitamos aprender más y más y mucho más aún. Una persona benigna es una persona que sabe que cada día tiene que aprender algo nuevo. Una persona benigna es una persona que tiene los pies sobre la tierra y que a pesar de sus conocimientos, a pesar de sus experiencias vividas en la vida, a pesar de toda la capacidad que pueda tener, pero se sienta a escuchar a los demás para poder aprender de sí mismo. Benigna. Es una persona que respeta no solamente las opiniones, sino que también respeta las autoridades superiores. Benigna. Benigna. Conozco personas que viven trabajando en una empresa, en otra, y en un año han visitado como 5 o 6 empresas. ¿Por qué? Porque no son benignas. No les gusta respetar las autoridades superiores. No les gusta respetar los reglamentos que hay en las diferentes empresas laborales. Dice la palabra del Señor: ¿has visto hombre solícito? Te aseguro que estará en los lugares de alta autoestima. Nunca va a estar en las de baja autoestima. Solícito, benigno. Solo son 3 versículos, amada iglesia, y hay tanto que poder seguir buscando en el mensaje de la palabra del Señor. Benigna, dice que es pura, es pacífica, es amable, es benigna y es llena de misericordia. Y no puede pasar por alto lo mismo que dijo nuestro Padre Celestial: misericordia quiero y no sacrificio. Obedezcan. Yo les doy nuevas oportunidades cada mañana. Y de esa misma forma es esa sabiduría que nos va a permitir a usted y a mí no apartar la misericordia de nuestra vida. Si vuestro Padre Celestial nos da oportunidades todos los días, de la misma manera, usted y yo tenemos que aprender a dar oportunidades en nuestra vida. De la misma manera. O por lo menos luchar por tratar de entender a las personas hasta donde se nos sea posible para poder dar nuevas oportunidades. Vea lo que dice, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 8.
Dice en esta traducción TLA: si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Romanos 12:8. ¿Y eso qué es, pastor? Misericordia. Aprender a utilizar la misericordia. Y eso lo vamos a adquirir solamente mediante la sabiduría de lo alto. Ahora, vuelvo a repetirle otra vez lo mismo que estuvimos hablando hace 15 días. Ponga en una balanza lo que usted cree que necesita o lo que quiere y ponga en pedir sabiduría. Ponga en pedir sabiduría. Porque probablemente lo que usted le está pidiendo al Señor, el Señor se lo pueda llegar a dar, pero usted no va a saber qué hacer, pero usted no va a saber administrarlo, pero usted no va a tener sabiduría para tomar mejores decisiones con lo que usted le está pidiendo al Señor. Conozco muchas personas que les piden milagros al Señor, el Señor les da el milagro, pero después que Dios le dio otra oportunidad, ya sea que fue sanado de cáncer, ya sea que fue sanado de cualquier otro tipo de enfermedad, de vesícula, de piedras en las vesículas, de piedras en los riñones, etcétera. Pero después que el Señor les da otra oportunidad, ellos estaban pidiendo su milagro, el Señor se los dio, pero después vuelven nuevamente a no saber qué hacer con la nueva oportunidad que Dios les ha dado, y vuelven a repetir el círculo vicioso, el mismo círculo vicioso que tenía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. La Biblia dice que es pura, es pacífica, es amable, es benigna, está llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que no hay una máscara en ello, no hay algo que sea falso. ¿Por qué razón? Simple, porque Dios no es falso. Dios es absolutamente verdadero, y mucho más que verdadero en nuestra vida, nos ha brindado de tantas bendiciones que usted y yo no las merecemos. Usted y yo seguimos portándonos mal con Él, y Él en su grata misericordia y amor incondicional e incomparable le sigue dando bendiciones a su vida. No sé si a usted le pasa, a mí me pasó y me sigue pasando. ¿Cuántas veces nos hemos portado mal con Dios y el Señor en lo personal a mí me cierra la boca diciéndome: bástate de mi gracia? A mí, hermano, no sé cómo tratará el Señor con usted. Han habido ocasiones que le hemos fallado al Señor de una manera increíble y le pedimos perdón a nuestro Padre Celestial, y el Señor me bota la cara de una manera que si yo le contara, usted no me va a creer. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande para nuestra vida. Es grande. Y eso en muchas ocasiones usted y yo no lo sabemos valorar. Versículo 18, dice la palabra del Señor: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Termino con este pasaje bíblico, Gálatas capítulo 5, verso 22. Usted márquelo en su Biblia, yo se lo leo en esta traducción TLA. Gálatas capítulo 5, verso 22. El fruto de justicia. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás.
el Espíritu de Dios. Estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. Ese es el fruto de justicia. Esa es la sabiduría de lo alto. Si de aquí en adelante usted y yo no pedimos sabiduría, es porque simple y sencillamente no lo queremos hacer. Así, no lo queremos hacer. Pero usted ya vio los beneficios y los resultados de pedir sabiduría de lo alto al Señor. Usted ya sabe a dónde lo va a llevar la sabiduría humana. Y usted ya sabe a dónde lo va a llevar la sabiduría de Dios en su vida. Si tiene el Espíritu Santo en su corazón, escúchelo. Escúchelo. Deje que gobierne su vida. Deje que gobierne sus pensamientos. Deje que gobierne hasta sus emociones. Déjese llenar por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Vamos a orar. Mi Señor, te damos gracias por tu grande amor, mi Señor, por tu grande bondad para con nuestra vida. Padre, gracias por este estudio bíblico, mi Señor. Gracias porque ahora ya tenemos, mi Señor, esa enseñanza de los resultados, Señor, de la sabiduría que viene de lo alto y de los resultados de la sabiduría humana. Sé, Señor, y reconozco que en muchas ocasiones hemos tratado de hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, bajo nuestras decisiones, porque creemos que podemos hacer lo mejor para nosotros, porque no somos benignos. No hemos ni siquiera aprendido a escuchar tu voz. No hemos aprendido a ver el mensaje que viene de tu palabra para nuestra vida. Oh, mi Señor, regálenos, Padre Celestial, ese discernimiento de espíritu, Dios eterno, a encontrar, a poder discernir y a poder ser iluminados por tu Santo Espíritu para encontrar ese mensaje en tu palabra. Pero no lo vamos a poder hacer si no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por esa razón, en esta hora yo le invito a usted para que usted pueda abrir su corazón y pueda hablar con Dios para aceptar a su Hijo como su único y suficiente Salvador personal.